carboxílico es uno de los grupos funcionales más abundantes. No solo los ácidos carboxílicos son abundantes en sí mismos, sino el grupo carboxílico es el grupo del cual se deriva una gran familia de compuestos. Ahora le mostraremos un ejemplo. Como pueden ver, aquí tenemos un carbono y un oxígeno unido con un enlace doble. Y por otro lado tenemos un hidroxilo unido con un OH. Los óxidos carboxílicos serían como una unión de un monóxido de carbono. Y el grupo hidroxilo OH. Bueno, muy buenas tardes. En el día de hoy les voy a hablar sobre las propiedades físicas y químicas que tienen los ácidos carboxílicos. Entre las propiedades físicas tenemos de que estos son miscibles en el agua, en el alcohol, en las cetonas, en los aldehídos e incluso en el bicarbonato. Su solubilidad disminuye conforme aumenta el número de átomos de carbono. También es que estos son insolubles en el benceno, en la gasolina, en el éter del petróleo, y este depende de la cadena carbonada. La naturaleza de los ácidos carboxílicos es que este depende del grupo o radical hidrocarbonado que tiene, o pueden ser aromáticos, alinfáticos, acíclicos. También tienen puntos de ebullición altos y estos forman enlaces de hidrógenos más fuertes que los alcoholes. Y por último tenemos de que los ácidos carboxílicos existen fundamentalmente en los estados sólidos y líquidos, como los dímeros acíclicos. Entre las propiedades químicas tenemos de que el comportamiento químico de los ácidos carboxílicos está determinado por un grupo carboxilo. Esta función consta de un grupo carbonato C igual O y de un hidroxilo, donde el hidroxilo es el que sufre casi todas las reacciones, como la pérdida del protón o del reemplazo del grupo hidroxilo por otro grupo. Uno de los ácidos carboxílicos de mayor aplicación es el ácido acético, que es la obtención de acetato de vinilo que se utiliza como un monómero para la fabricación de polímeros. También se utiliza en la producción de acetato de celulosa para obtención de lacas y películas fotográficas, así como en la fabricación de disolventes de resinas y lacas. Los ácidos carboxílicos también son muy beneficiosos. Por ejemplo, en el ámbito de la agricultura incrementan notablemente los nutrientes absorbidos y la presión osmótica de la planta, aumentando el flujo de agua y el transporte de nutrientes y fotoasimilados a los órganos vegetales donde se necesita. Ventajas de algunos ácidos carboxílicos. El ácido metanoico o fórmico es el veneno de las hormigas. El ácido butanoico o butírico es propio de mantequillas y es esta quien les confiere ese sabor. El ácido propanoico o propiónico es fermentador y el ácido tricarboxílico es la vitamina C. Por otro lado están las desventajas, y estas serían que hay estudios en los cuales indican que cuando hay fraccionamiento de las ligaduras químicas hay formación de compuestos oxigenados, aldehídos, ácidos carboxílicos y cetonas, las cuales tornan el producto levemente ácido. Esa sería una desventaja para el funcionamiento. Nomenclatura de los ácidos carboxílicos. La nomenclatura de los ácidos carboxílicos se da a partir de los siguientes pasos. Para nombrar una cadena que tenga como grupo funcional un ácido carboxílico, primero como primer paso, se debe colocar el prefijo ácido antes que cualquier cosa. Entonces iniciamos con la palabra ácido. Como segundo paso, se tiene que identificar o tenemos que encontrar la cadena principal o la cadena más larga. Como tercer paso, se debe enumerar la cadena. Recordemos que para enumerar la cadena principal tenemos que identificar dónde se encuentra el ácido carboxílico. El ácido carboxílico siempre va a estar en una de las dos puntas de la cadena. Es decir, si encontramos el ácido carboxílico del lado derecho, entonces debemos enumerar la cadena de derecha a izquierda. Si lo encontramos del lado izquierdo, debemos enumerar la cadena de izquierda a derecha. Entonces, como cuarto paso, debemos identificar los radicales. ¿Cuáles pueden ser estos radicales? Los radicales pueden ser el etil, el metil, el butil, el propil, 6-butil, terbutil,
etc. Existen muchos tipos de radical. Como quinto paso, debemos nombrar la cadena teniendo en cuenta la cantidad de carbonos que tenga en la cadena principal. Es decir, recordemos que en los alcanos, cuando la cadena principal tiene, por ejemplo, 6 carbonos, se llamaría hexano. Pero como estamos hablando de ácidos carboxílicos, entonces ya no sería hexano. Ese sería el sexto paso. Ya no sería hexano, sino se le quita la terminación ano y quedaría con oico. Entonces en los ácidos carboxílicos se llamaría hexanoico. Para hacerlo más claro, vamos a imaginarnos un ejemplo. Si tenemos una cadena que tiene 6 carbonos nuevamente y tenemos un radical en el carbono 3, que sería el etil, entonces nombremos la cadena. Iniciamos con el prefijo ácido, luego le colocamos el número de donde se encuentra el radical. Recordemos que tenemos que tener los radicales en orden de lista, pero como en este caso tenemos un solo radical, no aplica. Entonces colocamos el número del carbono donde se encuentra el etil. Ya anteriormente dijimos que el etil se encuentra en el carbono 3. Entonces colocamos 3 y colocamos un guión. Recordemos que los números de las letras se separan por guiones en la nomenclatura sistemática. Entonces colocamos ácido 3 guión etil, el nombre del radical, y colocamos el nombre de la cadena principal. Ya dijimos que tenía 6 carbonos, entonces se llamaría hexanoico. Entonces repetimos el nombre: ácido 3 etil hexanoico. Dos ejemplos. Vamos a proceder con el ejemplo número 1. Podemos observar que en la imagen la cadena de este ya se encuentra enumerada para mayor practicidad del video, pero voy a explicarles por qué se encuentra enumerada de esta manera. Podemos observar que la cadena más larga de este compuesto tiene 4 carbonos, entonces se llamaría butano. Vamos a proceder a desglosar la cadena, ver dónde se encuentra el ácido carboxílico y los radicales. Podemos observar que en el carbono número 1 se encuentra el ácido carboxílico y diríamos ¿por qué? Porque siempre se le da prioridad al ácido carboxílico. Vamos a observar el resto de la cadena y podemos observar que en el carbono número 2 se encuentra señalado en rojo un sustituyente o un radical. En este caso, este sustituyente o radical se llamaría metoxi. ¿Por qué metoxi? Porque está unido a un oxígeno y a un carbono. Ya que observamos dónde está el ácido carboxílico y los radicales, vamos a proceder a nombrarla. Primero se comienza con el prefijo ácido, después con el número donde está el radical, o sea, en este caso sería 2. Ácido 2 guión, se recuerda que siempre se separan las letras y los números a través de un guión. Bueno, entonces vamos a comenzar de nuevo. Ácido 2 guión metoxi butanoico, se termina con el sufijo butanoico. Voy a repetir el nombre otra vez. Se llama ácido 2-metoxibutanoico. Bueno, podemos observar que en la imagen ya se encuentra numerada la cadena principal para mayor practicidad de este video, pero voy a explicarles por qué se encuentra numerada de esta manera. Podemos observar que esta cadena tiene 5 carbonos. Bueno, ahora vamos a desglosar la cadena o a desarmar la cadena para poder nombrar el compuesto. Vamos a buscar dónde se encuentra el ácido carboxílico. Bueno, observamos que el ácido carboxílico se encuentra en el carbono número 1. Bueno, se encuentra aquí porque siempre se le da prioridad al ácido carboxílico. En este caso, bueno, pasamos a mirar el resto de la cadena y observamos si hay un sustituyente o un radical. Podemos observar que en el carbono número 3 hay un bromo. Bueno, vamos a observar que hay un bromo. En este caso, este bromo es un halogenuro, o sea, el grupo de los halógenos. Ya observamos que en toda la cadena no hay más sustituyentes o radicales. Ahora vamos a proceder a nombrar el compuesto. Como lo hicimos anteriormente, recordamos que va la partícula ácido,
el número donde está el radical o el sustituyente, el guión y el resto del nombre del compuesto. Bueno, este se llamaría ácido 3-bromo pentanoico. ¿Por qué pentanoico? Porque estamos hablando de un ácido carboxílico.